Bueno, ya estamos grabando. Muy buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta, la segunda clase de El Discípulo hace discípulo. Vamos a ver qué tenemos hoy. De la forma, Dios nos va a mostrar qué herramientas tenemos nosotros para ser un discípulo. Y esto es bien importante porque vamos a ver que estamos muy bien equipados para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que estamos muy contentos de tenerlos nuevamente, contentos de ser partícipes del llamamiento que Dios les haya dado a ustedes de ser sus manos, ser su voz, de ser las personas que Dios utiliza para llevar el Evangelio a muchos, a todos los que están alrededor de ustedes, para que ellos también conozcan a Cristo, para que ellos reciban la misma libertad y el mismo perdón que tienen con cada uno de ustedes. Sin más, comencemos. Déjenme, por si acaso, desactivar. Ah, mira, aquí montó admitir. Oh, hay bastante gente que está en el cuarto. Voy a ya está. Vamos a esperar, ya están entrando. Muy bien. Bienvenida, Selene. Bienvenida, Mercedes. Isidro, contento de tenerte nuevamente. José también, Dios te bendiga. Mari, Nancy, muy bien. Bienvenidos todos. Bueno, vamos entonces Hola, y pastor. Gracias, buenas noches, bendiciones. bendiciones, Mari. Contento de tenerla por aquí. Bueno, vamos entonces a comenzar como siempre con una oración. Ya estamos grabando esta clase para las personas que no pueden entrar, algunas personas que están sin internet, otras que están de reposo, así que bueno, la estamos grabando para ellos entonces. Entonces, comenzamos con nuestra oración porque sabemos que las cosas espirituales tienen que entenderse de forma espiritual y le pedimos al Espíritu Santo que esté presente en nosotros y en nuestros corazones para poder abrirnos el entendimiento. Espíritu Santo, te damos gracias porque a través de la ley nos llevas al arrepentimiento. Te agradecemos aún más que a través del Evangelio también obres la fe en nuestro Salvador, en nuestros corazones, Señor. Fe mediante la cual tenemos paz, paz contigo, paz con Dios, perdón por todos nuestros pecados y la vida eterna. Bendice, Señor, nuestros estudios del día de hoy y danos el deseo de que podamos invitar a otras personas, ilumina nuestro camino, nuestro entendimiento, para que otros puedan escuchar este mensaje de ley y evangelio, para que también puedan llegar al arrepentimiento y aún mejor también llegar a conocerte y a confiar en ti. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi familia. Entonces, ¿qué tenemos hoy en el menú? Vamos a recordar los conceptos básicos que hemos visto. Ustedes ya han pasado por 12 cursos y entre ellos esos cursos vieron ley y evangelio, que son los dos mensajes principales de la Biblia. Vamos a demostrar cómo se enseñan la ley y el evangelio en los cuatro conceptos, que son los cuatro conceptos que forman parte del programa final para aprobar el curso, pero más importante para que ustedes comuniquen la palabra. Y en estos cuatro conceptos está bien especificado lo que es la ley y el evangelio. Vamos a leer los versículos de la Biblia que enfatizan que el Espíritu Santo crea y fortalece la fe por medio del evangelio. Y vamos a comenzar a hacer esa lista de personas que vamos a invitar a que estudien esos cuatro conceptos. Entonces, eso es lo que hay, ese es nuestro objetivo para esta lección. Entonces, pregunta para comenzar, ¿ok? Sí, ¿qué se necesita para ser médico? ¿Qué creen ustedes que hace falta para ser médico? Si yo quiero ser médico, simplemente me autodecreto médico y ya está, ¿o qué hace falta? Recuerden levantar la mano en la pantalla, ¿ok? ¿Qué hace falta? Adelante, José. Prevenida Mari. Pastor, buenas noches a los hermanos también, buenas noches. Para ser médico necesita
José, te perdimos. Te estaba escuchando cuando dijiste para ser médico se Sí, necesita. pastor, Ahora sí, escucha, ahora sí. Ujú. eh, le decía que se necesitan años de preparación, aprender ciertas técnicas, ciertos conocimientos necesarios para ejercer la medicina, Ujú. aprender también cuestiones de laboratorio y Correcto, otras cosas más. correcto. Esos son años de entrenamiento. No es simplemente que yo llego a ser médico porque me autodenomino médico, sino hay un proceso, ¿verdad? Mari, Sí, debido a la importancia de esa profesión que ni más ni menos tiene la tremenda responsabilidad de conservar la vida del ser humano lo mejor posible y en muchas ocasiones de salvar la vida, por la vida en un extremo ya de riesgo vital. Eh, Amerita tener mucha capacidad de estudio, mucha memoria, mucho sentido de responsabilidad y compromiso por la profesión en sí. De hecho, el juramento que hacen los médicos es justamente en pos de ello, de preservar la vida siempre, ante cualquier circunstancia. Y claramente son personas que, junto con tener aquellas capacidades, dada la tremenda carrera, porque acá en Chile, por ejemplo, dura 7, 8 años la carrera completa, incluyendo el periodo de, no me acuerdo cómo es que la llaman cuando están la última etapa en sí, clínicas, hospitales, sí, ejerciendo. Es residencia. muy larga la carrera. Entonces, demanda mucho esfuerzo y para aquello hay que ser capaz de poder retener mucha información, de tener claridad en lo que se aprende, porque uno puede tener la capacidad de escuchar y aprender, pero si no hay entendimiento y comprensión, no. Los cirujanos ni hablar, la habilidad en sus manos de poder desenvolverse de la mejor manera, expertos, tienen que convertirse en expertos para poder realizar la cirugía. Pero junto con todo esto, si no existe una real vocación de servicio, porque pensemos que al igual que los policías, esos policías verdaderos que dan su vida, incluso estando sin estar en servicio, se enfrentan a la delincuencia, muchos han muerto, el médico igual. Puede estar vacacionando, pero si no tiene ese espíritu de vocación de servicio, no, pues tiene que estar listo y presto para estar ahí presente siempre. Eso pienso. Gracias, Mari. Excelente. Entonces, sí, sabemos que un médico necesita muchísima preparación por lo delicado de la profesión. O sea, en otras profesiones no hay tanta consecuencia, pero un médico receta mal o atiende mal y la vida del paciente prácticamente entre sus manos. Y así somos también nosotros como cristianos, como portadores de la palabra, de la ley y evangelio. Si no hacemos bien uso de la ley y el evangelio, podemos hacer daño también a las personas cuando no le estamos dando, no le estamos recetando la palabra de Dios de la forma en que debe hacerse. Si alguien necesita ley, hay que darle ley, no se le puede dar evangelio. Si alguien necesita evangelio, no le debemos dar ley cuando ya necesita el evangelio. Entonces, es importante por eso la analogía que estamos haciendo para nosotros con los de los médicos. ¿Y qué herramientas tienen los médicos para hacer su trabajo? Alfonso, ¿qué herramientas tienen los médicos para hacer su trabajo? Bueno, sí, primeramente, buenas noches a todos y bendiciones desde acá, desde Europa, Michoacán. Bueno, primeramente, pues sí, para ser médico, pues necesariamente tienen que tomar o inscribirse en la carrera de medicina. Ajá, segundo, pues, pues desarrollarse, ¿no? Saber, sobre la carrera y estar actualizándose diariamente, ¿no? Porque es una carrera que de alguna manera va evolucionando diariamente. Diariamente hay nuevas técnicas, hay nuevos medicamentos, hay descubrimientos de algunas enfermedades de las que algunas veces nada más veíamos, se ven los padecimientos, pero no se tenía ningún tipo de estudio sobre ellos y actualmente pues ya está muy avanzada la medicina. Entonces, las herramientas, pues sí, digo, una de ellas es estar actualizándose diariamente,
Sí, y al igual que nosotros, diariamente tenemos que estar pegados o estudiando la palabra, porque si de alguna manera nos rezagamos, pues viene un testigo de Jehová y te hace pedazos, ¿no? Entonces sí necesitas estar macheteando, macheteando, estar, bueno, así decimos en México, Sí, pues estar diariamente estudiando sobre la palabra, estar, yo creo que la Academia Cristo nos da esa herramienta necesaria para estar activos y no porque hayamos estudiado un curso, ya, bueno, ya lo aprobé. Yo siento que, mi manera de pensar es que si de alguna manera ya vi, algún curso con ustedes, pues hay que estarlo, refrescando, hay que estar, actualizando y de alguna manera también inscribiéndonos y participando para que estemos, activos pues este curso nos da la herramienta necesaria como para ya poner en práctica todo el conocimiento que nos ha dado Academia Cristo. Sería amén. mi aportación. Sí, Alfonso, si un médico, si un paciente tiene una infección, ¿qué herramienta tiene para curar esa infección? Pues algún, puede ser primeramente lavar la infección o si es estomacal, algún antibiótico, Correcto, eh, excelente. hay, hay varios medicamentos Esa- correspondientes para cada enfermedad. Exacto. Él tiene como un maletín, tiene una caja de herramientas, digamos, para poder hacer su trabajo. Bueno, entonces vamos a hacer la analogía con nosotros. ¿Con qué contamos nosotros para ser discípulos? ¿Cómo hacemos para que las personas sean discípulos? Y aquí tenemos un versículo de Romanos 10:17. ¿Alguien quiere leer para nosotros Romanos 10:17? ¿Leo yo, pastor? Sí, por favor. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, aquí vemos nuevamente como Dios nos promete que nos está dando lo que necesitamos, el equipo apropiado para poder hacer la labor que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros queremos que las personas tengan fe. No podemos convencer a las personas porque no es una cuestión intelectual. Ustedes se han dado cuenta que las verdades de Dios son mucho más profundas y son a veces hasta ilógicas. Y nosotros las creemos simplemente no porque somos inteligentes, sino porque es el Espíritu Santo que trabaja a través de la palabra de Dios. La fe proviene del escuchar y lo que se escucha es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que hablábamos de que el Espíritu Santo no trabaja sin, sin ningún medio, o sea, y eso se llama de forma inmediata. Pero en este caso no es inmediato de tiempo, sino inmediato de que no, de sin medio. Él trabaja con medios. ¿Cuáles son los medios? La palabra. Y también vemos que hay donde él trabaja y también en los sacramentos, que es la palabra, pero de forma física también. Entonces, ¿qué usa Dios para crear y fortalecerse en los corazones de las personas? Estas son las preguntas. Vamos a entrar entonces en las preguntas de WhatsApp. En ese sentido, ya vimos un poco anteriormente. Ustedes podemos entonces reafianzar cuáles son las herramientas que Dios usa para fortalecer la fe, para crear y fortalecer la fe en los corazones de las personas. ¿Cuáles son? ¿Qué usa? A ver, no todos al mismo tiempo para que acabamos de ver. Ajá, adelante, José. Pastor, Dios para crear la fe utiliza la palabra. Bien, Escuchemos la palabra. Y cuando ya escuchamos la palabra, también el Espíritu Santo, exacto. El Espíritu Santo es el causador de la fe y lo hace a través de los medios que son la palabra y hay otra forma también que yo los mencioné. Mari, ¿cuáles son esas el, bau- formas? Correcto, el adelante. bautismo, El bautismo y la Santa Cena. Y lo la Santa decimos Cena. no porque vemos, como ustedes vieron los versículos, vieron los dos cursos,
dieron cuenta de que Dios promete que a través del bautismo Él da el perdón de los pecados, crea un nuevo ser, todo eso pasa única y exclusivamente a través de la intervención del Espíritu Santo que crea un nuevo ser y causa fe. No hay perdón sin fe, no hay perdón fuera del perdón de los pecados. Entonces decimos que nuevamente esto es lo que nos está dando. Y los versículos apuntan y nos dicen claramente que Dios nos da fe a través del bautismo, que el bautismo no es otra cosa sino la palabra de Dios con elementos visibles. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santa Cena es igual. Toma y come, este es mi cuerpo para el perdón de tus pecados. Dios nos lo da. Entonces, bajo esos tres puntos tenemos la palabra, el bautismo y la Santa Cena. Todas ellas son nuevamente el evangelio que Dios utiliza para causar la fe. La ley no causa fe, la ley condena. La ley nos dice que que estamos condenados, que somos pecadores. O sea, la ley causa desesperación, pero la ley no causa fe. Lo que causa fe es el evangelio, como el evangelio, así como está en palabra o sacramento. La otra pregunta que hicimos para la clase, para preparar para la clase, fue ¿por qué las Sagradas Escrituras son como el mar? El video utilizaba esa analogía. ¿Quién se acuerda qué quería decir con que las Sagradas Escrituras son como el mar? Adelante, Selene. Yo puse porque tanto un niño puede caminar como un nadador experto puede profundizar en ellas. A los nuevos se les llega por algo sencillo. Claro. No sé si excelente, Selene, gracias. O sea, un niñito puede caminar en la orillita del mar y sin problema y jugar con él. O sea, hay partes de la escritura que son así, muy, muy simples, pero muy claras al mismo tiempo. Y también hay partes de la escritura que son, wow, bastante profundas en las cuales jamás podremos llegar a entender. O sea, hay, como Dios dice a nosotros, leche para los niños y carne para los adultos. Entonces, lo que quiere decir con eso es que hay verdades bíblicas que necesitan ser digeridas de una forma después de que nosotros hemos tenido un tiempo ya más en el Evangelio. Por ejemplo, bueno, una de las cosas que los niños, cuando tenemos un niño pequeño, a mí me llamó la atención cuando tuve mi primer hijo de que uno está aprendiendo de las cosas que uno no le puede dar a un niño porque no están preparados todavía. Una de ellas es la miel. Pareciera que la miel para los niños, los recién nacidos, es algo bastante fuerte y necesitan que el estómago se desarrolle mayor. Entonces, nuevamente hay cosas en la Biblia que necesitan tener un fundamento antes de poder entrar en unas verdades más profundas. Pero ambas cosas están presentes y vamos a seguir, queremos estudiarlas todas. O sea, ¿vamos alguna vez a comprender completamente a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Que alguna vez vamos a poder estudiarlo lo suficiente que lo comprendamos completamente? Porque en ese sentido, la sabiduría de Dios y todo lo que Dios sabe es como el océano. Entonces, ¿alguna vez vamos a poder nosotros ser capaces de eso? Adelante, Mari. Solo cuando lleguemos ante su presencia, ahí vamos a tener el entendimiento que Dios quiere o va a terminar de completarnos el entendimiento que Él desea que Correcto, tengamos. gracias, Mari. Muy bien. O sea, en otras palabras, en esta vida no vamos a poder nosotros entender todas las profundidades de Dios. O sea, la sabiduría de Dios es como el mar. O sea, nosotros no vamos a poder digerir todo el mar. José, Sí, pastor, así como usted lo decía, la sabiduría de Dios es infinita y nosotros como humanos tenemos ciertas limitaciones que ya no podemos comprender las cosas que son de Dios. Solamente claro, nos toca de aceptarlas porque vienen de Dios. claro. Entonces, en ese sentido, fíjense ustedes lo que hacemos nosotros. Nosotros no nos podemos tomar todo el océano, pero sí podemos hacer algo. Podemos agarrar un vaso y tomarnos un vasito a la vez, un vasito a la vez, un vasito a la vez. Y eso es lo que el Señor quiere. Vamos nosotros cada vez tomando partes de la escritura y las vamos digiriendo y las vamos aceptando hasta el día en que lleguemos a casa, que como dice Marit, se nos va a ampliar, se nos va a conectar nuestra mentalidad con la de Él. Probablemente, nuevamente estoy especulando, aún en el cielo no llegaremos a entender lo grande y lo profundo de Dios porque Dios es Dios. Así que, pero definitivamente tendremos un mejor entendimiento
cuando lleguemos allí. ¿Qué ventaja cuando nosotros queremos compartir la palabra de Dios? ¿Qué ventajas tiene el utilizar historias bíblicas? ¿Quién quiere? José, adelante. Pastor, en las historias bíblicas, sobre todo las historias que narró Jesús, fueron narradas en parábolas. Y él, la forma que utilizó fueron formas de usar historias reales para narrar las cosas que eran de Dios, ¿verdad? Para hacernos entender las cosas un poco más fácil, para hacernoslas un poco más fácil de entender. Entonces, él utilizaba esta forma de parábolas para así compartir la palabra de Dios y se nos hiciese más fácil comprender cosas que de pronto de otra forma no las entenderíamos o se nos haría más difícil entenderlas. Excelente, José, muy bien. O sea, Dios parte para las parábolas y las historias bíblicas, se trata de partir de lo conocido a lo desconocido. Las experiencias que tenemos nosotros, Dios las usa, que son las cosas conocidas, para hacer el punto espiritual que Él quiere hacer. Muy bien, excelente, José. Mari, ¿tienes la mano levantada? Ok. No, pastor, era de la vez anterior. Bueno, muy bien. Entonces tiene bastantes ventajas. Nuevamente nos podemos nosotros relacionar a través de historia. Las historias, o sea, nosotros podemos agarrar versículos y eso se llama teología sistemática y lo hacemos. Y a mí me gusta mucho cuando sacamos versículos específicos que hablan de doctrinas específicas. Pero después vamos a ver también cómo una historia bíblica es sumamente útil para transmitir exactamente lo mismo pero de otra forma, porque las historias también manejan mucho las emociones, porque nos podemos identificar con la historia, etcétera. Entonces hay muchísimas ventajas de recibir historias bíblicas. A todo el mundo le gusta una buena historia, son entretenidas, también son fáciles de recordar. Entonces, realmente tiene muchísimas bendiciones. Nosotros vamos a enseñar cuatro conceptos que transmiten bastante bien, que resumen completamente lo que es la ley y el evangelio y las mencionamos en este video. ¿Cuáles son esos cuatro conceptos que nosotros vamos a manejar, que vamos a enseñar al final del curso? Adelante, José. Eh, Te recuerdo el pecado, Muy bien, la gracia, muy bien. la fe Sí, y obras. excelente, José, muy bien. Pecado, gracia, fe y obra. Y vamos a ver nuevamente cómo se relacionan cada una. Esto es bien importante. Primero, el pecado. ¿Qué nos dice nosotros? El pecado es la mala noticia, es el espejo. Y nos muestra el pecado. Toda la ley. En el pecado está reflejada toda la ley, donde nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado original, estamos alejados de la gracia de Dios y el pecado nos condena. O sea, causa de nuestros pecados, nosotros nos hacemos acreedores a la justa ira de Dios. Por el pecado entra la muerte. La paga del pecado es la muerte y no simplemente muerte física, que sí la vamos a ver, sino la muerte espiritual, que es una separación de nosotros y Dios. Entonces, esa es la mala noticia. En eso estamos todos. No hay ni una sola persona en el mundo que no haya pecado. Solamente la Biblia habla de una persona que no pecó. Y nosotros sabemos quién es esa persona, ¿verdad? La Biblia habla de que el que no conoció pecado, Dios lo trató a él como pecador por nuestra causa. El único que no conoció pecado y que no tiene pecado es nuestro Señor Jesucristo. Y él no tiene pecado, ¿por qué? Porque él no nace de la carne, de padre y madre, sino que nace del Espíritu Santo, por el nacimiento virginal, el nacimiento este, de nuestro Señor Jesucristo no es como el de un ser humano, no nace de la carne. O sea, milagroso. Entonces, Jesús es el único que nace sin pecado. Del resto, de todos los seres humanos, la Biblia habla claramente que no hay ninguno, ni siquiera uno que no haya pecado. Entonces, cuando vemos nosotros el concepto de santos bíblico, no es personas que no hayan pecado, sino creyentes, personas a las cuales Dios los ha limpiado con la sangre a través de la fe. Entonces, bueno, estamos todos condenados. La segunda parte, ese es el problema. Entonces, la primera parte tenemos el problema. En la segunda,
Dios nos muestra la solución del problema. No podemos hacer absolutamente nada, tenemos este gran problema, yo no me puedo salvar, yo no puedo ser perfecto, y por lo tanto, estoy en un gran problema. El problema que tengo, Dios lo soluciona por mí. Esa es la gracia, la segunda parte. Gracia, el concepto gracia es un amor inmerecido, un regalo inmerecido completamente, es un regalo. Dios nos da por su gracia, por su nobleza, por su deseo de amarnos, la salvación que necesitamos. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de su Hijo Jesucristo. Dios es un Dios justo, Él tiene que castigar el pecado. Es un Dios justo, no puede dejar el pecado sin castigo, pero al mismo tiempo es un Dios que nos ama y no quiere que nosotros seamos destruidos. Entonces, ¿cómo lo soluciona? Él se hace cargo. Él le dice, bueno, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que Él pague por los pecados del mundo. Y eso es exactamente lo que hace en la cruz, sin que haya ningún mérito de parte nuestra. Eso es totalmente la gracia. Ok, con esta gracia de Dios, Dios declara al mundo completamente perdonado por sus pecados. Jesús en la cruz tiene en sus manos todo el perdón para todos los seres humanos de todos los tiempos. Pero ¿cómo llega ese perdón que Jesucristo ganó a la persona? Aunque Jesucristo ganó el pecado, el perdón de los pecados de todo el mundo, no todo el mundo va a ir al cielo. ¿Y cuál es la forma de ir al cielo? Es recibir el pecado del perdón de los pecados de Jesucristo personalmente. ¿Cómo lo recibo? Eso es a través de la fe. La fe, el que es la certeza de quién es Jesucristo, de quién es Dios y de lo que hizo por mí. Eso llega, como vimos, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, crea la fe en mi corazón y a través de eso ya la gracia de Dios se me aplica a mí directamente y soy salvo. Una vez que ya tengo la gracia de Dios y tengo una nueva persona, el Espíritu trabaja en mi corazón, eso me transforma, me cambia de la muerte a la vida y me transforma en un nuevo ser. Cuando yo soy un nuevo ser, soy una nueva persona y mi voluntad se alinea, se empieza a alinear con la de Dios y comienzo a vivir lo que se llama una vida de santificación. La vida de santificación es un proceso en el cual nuestra vida vamos caminando poco a poco con Dios y poco a poco estamos imitando a Jesucristo y cada día queremos seguir su palabra y obedecerlo por amor porque estamos agradecidos. Ya entendemos que la palabra de Dios es para nuestro bienestar y entonces deseamos cumplirla, deseamos seguirla. Por eso empiezan a salir de nosotros lo que llaman las obras. No porque tengamos que hacerlas, sino porque queremos hacerla, porque ya entendemos que es un privilegio que Dios escoge, que nosotros somos sus representantes y Él escoge muchas buenas obras de antemano para que nosotros las podamos hacer. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Ok? Queremos que tomen un papel y lápiz en este momento, ¿ok? Y les voy a dar un minuto, minuto y medio, para que en su mente empiecen, esta lista no lo tienen que terminar hoy, pero tómense un minuto para tener una lista de 10 personas de su red de amigos y familiares conocidos a los cuales ustedes quieran compartir este mensaje. Esta es la lista base. La pueden seguir modificando en la medida que hablen con las personas, en la medida que vayan personas nuevas. No tiene que ser de 10, puede ser más, o sea, pero trataremos de poner una lista de por lo menos 10 personas para las cuales podamos hacer la invitación. A veces podemos hacer la invitación a muchas más personas, está bien. Finalmente ese grupo se va a reducir porque algunos no van a poder, otros no van a querer, etcétera. Ya en las próximas clases veremos qué técnicas tenemos para que esta invitación sea lo más efectiva posible. Entonces, tómense ese minuto, lo estoy contando desde ya, para que hagan esta lista. Adelante, Mari. Sí, tengo una duda. Sí, Como el proyecto final trata de con estas personas que en definitiva nos confirmen y podamos nosotros presentarle estos cuatro temas nosotros los vamos a tener que hacer en una sola clase, o puede ser una clase por tema.
Eso Eh, no lo tengo claro yo. Mari, excelente. O sea, Mari, nosotros queremos darles a ustedes todo el material para que ustedes den una clase. O sea, no creas tú que estos cuatro conceptos tú lo vas a explicar. O sea, tú puedes hacerlo y los puedes modificar porque ustedes tienen fundamento. Y de hecho, es una recomendación que ustedes puedan incluir partes de sus propias vivencias, de la experiencia de donde ustedes viven. O sea, ustedes saben lo que se llama, eso es lo que llamamos ley específica y evangelio específico. O sea, si, así como Jesús utilizaba historias de panaderos, de sembradores, ustedes también utilizan las mismas historias dependiendo del el medio ambiente donde están. Pero tenemos unos formatos bien hechos y todo listo. Tenemos videos, tenemos todo para ustedes, un formato de clase para que ustedes lo puedan hacer. Serían en 4 lecciones que se hace. Y les damos el formato y ustedes lo modifican y lo utilizan como ustedes consideren conveniente. Es decir, nosotros podríamos presentar los 4 temas en 4 clases. Correcto. Y de hecho, vamos a hablar del proyecto con profundidad en las siguientes clases. Tranquila, que son bastantes clases adelante Ya. y vamos a ir hablando de todo eso, pero la idea es que ustedes tengan, son cuatro lecciones, 4 oportunidades, 4 domingos, o 4 viernes, 4 sábados, cual día que ustedes se quieran reunir. La idea también, María, es Ujú. que cuando ustedes, ya tú una persona que se reúna 4 veces, o sea, se supone que después de 7 veces una persona crea un hábito. Entonces, cuando las personas vean esto que tú le estás dando, con la ayuda de Dios, quedan con el gusto de lo que están recibiendo, porque no lo reciben simplemente de ti, sino lo están recibiendo de Dios. Y siempre en nuestra experiencia es que dicen, bueno, yo quiero continuar, tienes más de esto. Entonces va seguido, los 4 conceptos va seguido, ya tenemos también toda una serie de cosas como el aprendan de mí, para que ustedes puedan llevarlos a cabo inmediatamente, ¿no? Y eso forma parte de lo que es, con el favor de Dios, puede ser su grupo sembrador. Ya, muy bien. Gracias, pastor. Bueno, de todos modos, ya revisaremos esta lista en las siguientes clases, iremos trabajando con ella, ¿no? Pero tengan por allí, al terminar la clase, cuando se acuerden, cada vez tenganla a la mano para que puedan irla puliendo y la puedan ir añadiendo. ¿Cuáles son entonces? Veamos entonces las ventajas de utilizar historias bíblicas. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el contraste. Quiero hacer el contraste de cómo podemos hacer el punto para enseñar una doctrina bíblica con pasajes específicos, pero también cómo podemos aprender el mismo punto a través de una historia bíblica y ustedes van a poder darse cuenta de que, bueno, de que ambas herramientas son útiles. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1 Corintios 12:3. ¿Quién quiere leer para nosotros? 1 Corintios 12:3. ¿Puedo leer, pastor? Por favor, José. Sí. Bueno, dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino Sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos en este versículo cómo Dios nos está diciendo que para que una persona pueda tener fe hace falta la intervención del Espíritu Santo como tal. ¿Ok? Esto es importante porque sabemos para que no tengamos nosotros la presión de pensar que es algo que nosotros tenemos que hacer y que es una responsabilidad nuestra, sino que eso es una respuesta y una responsabilidad del Espíritu. Igual, este versículo, Romanos 1:16, también afianza la forma, la herramienta que tenemos por la cual trabaja el Espíritu Santo. ¿Otro lector o lectora? Pastor, puedo leer Por favor, Isidro. versículo 16. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos.
Muy bien, gracias Isidro. Entonces, los dos versículos apuntan exactamente lo mismo, cómo Dios obra la fe por el Espíritu Santo a través de la palabra. Ya lo vimos claramente y eso nuevamente nos da una gran paz y sabemos que estamos bien equipados. Ahora, veamos cómo podemos hacer el mismo punto con las siguientes historias bíblicas. La primera que vamos a leer, déjame pasar aquí. Ya va. Primera que vamos a pasar aquí es Hechos 2:38 al 47. Son como tres láminas. ¿Quién quiere leerlas para nosotros? Adelante, Mari. Yo voy a ir pasándolas cuando por aquí. Tienes que activar el micrófono, Mari. Ay, perdón, pastor, sí. Ahora sí. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían, sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Muchísimas gracias, Mari. Entonces, en toda esta lectura vemos de qué forma, cómo hicieron los discípulos para hacer discípulos. No otra cosa, no hicieron, no los forzaron, no pusieron una espada, sino fue lo que hicieron? Utilizaron la palabra. Cada día con la palabra, explicando lo que había haciendo Jesucristo, el Espíritu Santo trabajaba en el corazón de todas estas personas y así se fueron añadiendo día a día. Interesante saber también que este mismo grupo que el apóstol aquí está hablando de Pedro, es la misma gente que crucificó a Jesucristo. La misma turba que decía crucifícalo, crucifícalo, ahorita está también viniendo al arrepentimiento, el poder del Evangelio como tal. Otro voluntario para leer Hechos 8, 35 al 39. ¿Alguna otra persona? Selene, Alfonso, Joel, Nancy, Mercedes. Bueno, Adelante, Isidro. Hechos 8:35. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: Déjame avanzar. Ajá. Aquí. mire ustedes, aquí hay agua. ¿Qué, qué impide que yo sea bautizado? 38. Entonces mandó parar el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Entonces, ¿qué estaba escuchando
Felipe, el eunuco aquí estaba escuchando la escritura, entonces estaba escuchando el evangelio, estaba de hecho la parte donde él hablaba, Isaías 53, que hablaba sobre Jesucristo. Y con él, después de haber escuchado el evangelio, cree en el evangelio e inmediatamente pide ser bautizado. Nuevamente los elementos, los medios que Dios da para convertir, para hacer discípulos como tal. Y finalmente tenemos la de Hechos 16, 11 al 15, otro voluntario o voluntaria. Hechos 16, es una historia muy bonita sobre Lidia. ¿Y quiere leerla? Adelante, Joel. Esa, esa sí. Hechos 16, 11 al 15. Zarpando de Troa, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipo, que es una colonia romana en la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con la familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Excelente. Entonces, muy linda historia donde sobre Gustavo me gusta mucho aquí donde dice que mientras escuchaba la palabra, mientras escuchaba el evangelio, las noticias de Dios, el Señor le abre el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Nuevamente lo mismo, el efecto del evangelio. Entonces ven cómo al principio utilizamos el método de teología sistemática en el cual se usan versículos específicos para apoyar este punto, pero también aquí utilizamos la historia bíblica donde vemos exactamente el mismo punto. Ambos son sumamente valiosos. No tenemos que decidir entre uno y otro, vamos a utilizar ambos, pero definitivamente las historias son muchísimo más importantes, o sea, mucho más fáciles para nosotros transmitir al principio los cuatro conceptos, porque a la gente les gustan las historias, porque se ven reflejados en las historias como tal. La teología sistemática es mucho más como estudio y es más fácil que tú me invites a mí a ver una película, a escuchar una buena historia, a que me invites a que yo memorice algo que quizás, o sea, no tenga la misma fuerza de lo que es una historia, porque la historia nuevamente se me hace para mí muchísimo más familiar. Y si eres una, por ejemplo, en este caso, si eres para una mujer, es quizás muchísimo más emotivo porque se puede ella eh, representar en esta historia también. Entonces, vamos a hablar de estos cuatro conceptos: pecado, gracia, fe y obra. Ya yo hice más o menos una implicación de cómo ellas trabajan. El pecado, ya sabemos, la palabra pecado en griego significa hamartano, no tienen que aprenderse eso, pero digamos, la forma que se representa en el griego es como cuando ustedes tienen un blanco, imagínense un target que son círculos concéntricos de diferentes colores, y la parte central, que es donde cuando un competidor está haciendo tiro al blanco, por ejemplo, tiene que darle en el propio centro de allí. Si acierta allí, tiene la puntuación que necesita. Entre más lejos está, peor. Entonces, el pecado para Dios es cuando nosotros no damos exactamente en el blanco. En otras palabras, podemos estar cerca alrededor, pero no damos en el blanco. ¿En qué sentido no damos en el blanco? Dios nos da su palabra y nosotros no la obedecemos perfectamente. Dios espera que nosotros obedezcamos la palabra de Dios perfectamente, que siempre demos en el blanco,
¿Qué es lo que él dice? Sean perfectos como yo soy perfecto. Entonces, como no somos perfectos, estamos llenos de pecado. Hemos fallado una y otra vez permanentemente ante Dios. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros a tener, yo les voy a, no tienen que anotarla, yo se las voy a dar porque son parte del material, pero ¿qué historia vamos a utilizar para esto? En la historia que vamos a utilizar para ilustrar el pecado es la de la historia de Mateo 5 versículos 20 al 48. Ya nuevamente explicaremos muchísimo más cada una de estas historias, pero vamos a tener una historia con la cual podemos llevar a cabo, o sea, transmitir exactamente en qué consiste este concepto de pecado en una forma ya mucho más visible. Luego vamos a utilizar la gracia. Ustedes me recordarán, dijimos que la gracia, ¿qué era? ¿Qué es la gracia? Que es la gracia, es ujú, El regalo El, inmerecido de Dios, del el el regalo. perdón. sacrificio del Señor. Excelente, gracias. Ambas cosas. El regalo inmerecido de Dios, que ese regalo es ese sacrificio que Dios hizo. Excelente. Entonces, ¿qué historia vamos a utilizar para esto? Vamos a utilizar la historia de Lucas 18, del 9 al 14, para mostrar cómo Dios da esa gracia a alguien que no se lo merece en absoluto. O sea, si no es porque Dios quiere hacerlo. En la siguiente concepto es el concepto que tenemos de la fe. ¿Y cómo podríamos describir la fe? La fe se transmite a través del Evangelio, pastor. Muy bien. Y si queremos definirlo, ¿cómo, cómo podríamos definir qué es la fe? Si la crea el Evangelio como tal, la crean el Evangelio en palabra y sacramento, pero ¿qué es fe? Es la certeza, de la Biblia lo dice, de lo que nos espera a Exactamente. través de la convicción que nos espera, Muy de bien. lo que nos vemos dentro. Así está, es muy excelente porque esa es la parte como la define la Biblia misma. Es la certeza de las cosas que vendrán. Es la confianza en en quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Adelante, Alfonso. Hay que activar el micrófono, Alfonso. Ahora sí. Listo. Sí, pastor, también podemos ver que es Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Gracias que Dios nos regala lo que necesitamos. Lo que Dios pide de nosotros, Él mismo nos lo da. Él soluciona nuestro problema. Y sí, pero esa fe es una confianza en el Dios verdadero y en lo que Él ha hecho para nosotros. O sea, no es simplemente, porque no es simplemente un conocimiento, porque la Biblia nos dice que los demonios saben, conocen de Dios, pero no creen. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza, tienen la certeza de que Dios existe, por supuesto, han sido condenados por Él, pero no confían en Dios como su Señor y Salvador, no hay chance para ello. Entonces esa confianza que abraza las verdades de Dios dice, sí, yo creo en esto. Entonces es un regalo de Dios, no proviene de nosotros. Como es un regalo de Dios, nuevamente, y ustedes se han dado cuenta de que nuestra naturaleza, cuando no tenemos fe, estamos muertos de nuestros pecados, estamos ciegos y somos enemigos de Dios. Imposible de movernos. Entonces nosotros no somos los que elegimos a Dios, sino Dios nos elige a nosotros. Cuando llegamos a la fe es una obra exclusiva del Espíritu Santo. No tenemos nosotros la capacidad, la posibilidad de elegir a Dios, sino que Él nos elige a nosotros. Y una vez que tenemos, bueno, fe, ya podemos ciertamente vivir la vida que Dios quiere y que nosotros queremos mostrar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para la fe? Vamos a utilizar la historia de Lucas 23, versículos 39 al 43. Luego que tenemos fe, Dios dice que nosotros, los cristianos, tenemos fe. ¿Cómo nos conoce la gente? La gente dice que por sus, ¿cómo nos conoce la gente que somos cristianos? Por Por sus nuestras frutos obras. los conoceréis. Excelente, muy bien. Por sus frutos nos conocerán. A mí me llama la atención. ¿Ustedes no se han dado cuenta de la cantidad de películas de narcos y de gente que son asesinos y todos cargan una cruz de Jesús y de eso no tienen absolutamente nada? O sea,
no es una cruz la que te dice que eres un cristiano, sino más bien, primero la fe, pero se muestra hacia los demás por tus obras. O sea, la gente reconoce que tú eres un cristiano en la medida de que también se vea eso. No es la esencia es tu fe, pero la fe produce obras. Adelante, Alfonso. Sí, también referente a eso, la cruz lo que le dicen acá en México, ¿no? La Santa Muerte, ¿no? O sea, cómo de alguna manera están encadenados al pecado y a la muerte, porque ya con eso ya es una condenación, ya no hay vuelta de hoja. Terrible, ¿verdad, Alfonso? Y a mí me llama la atención que no es ni siquiera solapado. O sea, ¿a quién se le ocurre algo que es la muerte con el ciclo y la cosa? Y tú dices, y vas a adorar a eso cuando ves. O sea, no hay Y, forma. O sea, ni siquiera es eh, engañado, es una cuestión evidente. Tú le muestras a un niño una foto de la Santa Muerte y se pone a llorar. O sea, es natural, sí, eso es horrible. ¿Cómo te vas por ahí? Pero bueno, gracias por sí, traer eso a la connotación, Alfonso. sí, pastor. Increíble. Pero bueno, es el ser humano. O sea, tampoco, nuevamente, cuando nosotros vemos estas cosas, realmente ese es el corazón del ser humano que está dispuesto a creer en cualquier cosa, menos en lo que Dios dice. El hecho de que nosotros creamos, démosle gracias a Dios por eso. Es el pecado creyendo en el pecado. Tal cual, que se regocija en sí mismo y va una bola de nieve, tal cual. Pero nuevamente, nuestra posición no es ver a los otros por encima, sino más bien cuando vemos esto y nos sorprende, decimos, Señor, gracias porque tú nos rescataste de la vida absurda que habíamos heredado de nuestros antepasados. Yo no soy mejor que ellos, pero soy lo que tú estás haciendo de mí y por lo tanto te doy gracias. Ahora, ayúdame a sacar a esas personas de donde están para la gloria de tu nombre. Y esa es nuestra oración también. Entonces, ¿por qué la estructura de los cuatro conceptos es una demostración de la buena enseñanza de la ley y el evangelio? Y es lo que estábamos hablando. O sea, estos cuatro conceptos muestran la relación que hay entre ley y evangelio, la realidad del pecado, lo que hizo Jesucristo, cómo obtenemos nosotros ese beneficio de lo que hizo Jesucristo en la cruz y al final cómo eso nos transforma para nuestra vida de santificación, que es el caminar todos los días en en el camino del Señor. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, de la pregunta que estaba haciendo Mari, ¿qué vamos a tener nosotros para enseñar estos cuatro conceptos? Nuevamente, nosotros tenemos guías para ustedes, guía del maestro completa en las cuales están los puntos más importantes, las preguntas que le vamos a hacer a todos los estudiantes, las respuestas que ustedes tienen de allí. Nuevamente, siéntanse libres de modificarlas y de colocarles ustedes sus propias experiencias que ayuden a que hagan por ustedes propios esta guía de maestro. Tenemos la hoja del estudiante para que ellos vayan con sus preguntas y puedan tomar notas y se las puedan llevar a sí mismos, porque la idea es que ellos puedan ir aprendiendo y esto les quede para consulta para el futuro. Y por supuesto, tenemos algunos videos. Antes ustedes lo pueden, la idea, si están en sus casas, lo ponen en la televisión, están videos en YouTube y explica para captar. Captar es el anzuelo, es esa ilustración de la historia para que ellos puedan tener una idea de qué es lo que vienen a hacer la conexión con los pasajes bíblicos y las preguntas que estamos haciendo. Tal parecido en cierta forma a lo que hemos visto ustedes han visto en los cursos que están tomando ustedes también. Entonces, esto nos va a dar nuevamente paz, porque ustedes van a esto es como un McDonald's. ¿En qué sentido? Alguna persona dice, ¿cómo que esto es como un McDonald's? Yo no sé, yo no sé cómo montar un McDonald's, no tengo la menor idea. Pero si yo quisiera montar un McDonald's, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque me dan un manual completo de la A a la Z de cómo llevar cada una de las cosas, de dónde se compra el pan, de qué temperatura tiene la carne, de todo. Página A, B, C, marcado aquí, allá, allá, y todo eso, que es un completo negocio, business plan, llama un plan de negocio, en el cual te lo entregan para que tú puedas entregar el mismo producto muy igual a todos lados sin ninguna modificación. Entonces nosotros les damos el material para que podamos llevar las verdades de Dios también de esa misma forma.
consistente y bien afianzada en la palabra de Dios. Pero nuevamente, nosotros vamos a sembrar, nosotros vamos a regar, pero el crecimiento de esa fe lo va a dar Dios. Así que no todo para la gloria de Dios. No, Dios es el que le vamos a dar algo a Dios que bendecir, pero ese es su trabajo. Entonces eso nos da a nosotros una gran paz. Están bien equipados. Créanlo realmente que estamos bien equipados. Esto nos puede dar cierto temor, decir, bueno, pero es que yo no estoy preparado para esto. Pero tal cual, como han venido mencionando ustedes, nosotros, Dios no escoge a las personas que están capacitadas. Dios capacita a las personas que escoge y las capacita a través del evangelio, como ustedes lo pueden ver aquí. Así que eso es. Entonces, lo importante, nuevamente, ahorita vamos a ir haciendo lo que es la parte del preevangelismo, teniendo esta paz y esta confianza. Por eso entramos en estos puntos para tener la confianza que necesitamos de saber que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que no depende de nosotros. Ustedes van a invitar a algún grupo de personas. Algunas personas van a decir que sí, otras van a decir que no. Cuando digan que no, no es por ustedes. Simplemente las personas rechazan el evangelio. Como dice Dios, no me estás rechazando a nosotros, no nos rechazan a nosotros, sino que están rechazando a Cristo como tal, ¿no? Entonces, pensemos en quién es este público que nosotros vamos a crear. Cuando Jesús manda a hacer la gran comisión, él dice, ustedes me serán testigos en Samaria, en Galilea y aquí. Las ciudades que menciona Jesús son ciudades que se van ampliando y cada vez se van alejando hasta los confines de la tierra. Entonces nosotros creamos este público pensando en las personas que tenemos cercanas. Cercanas ya sea emocionalmente, que tengamos una conexión con ellos y también cercanos físicamente. Entonces pensamos en ese público que sean amigos, familiares, conocidos, vecinos, en los cuales nosotros podamos compartir el Evangelio. En las próximas lecciones vamos a ver qué materiales tenemos para invitar. Hay todo, ya todo está hecho. Cartas de invitación. ¿Cuál es la mejor técnica que ha funcionado para que tú le digas a alguien cuál es el mejor argumento, sin mentirle, sino diciéndole la verdad, pero que la gente reacciona de forma muy positiva, de cómo invitarlos para que no sea algo impositivo, no sea algo que se sientan como obligados, sino que fácilmente tengan la posibilidad de decirte sí, sí pueden, y si no, bueno, también va a estar bien, ¿no? Así que, preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, yo le iba a hacer Sí, una Miriam. pregunta acerca de eso, de los amigos, familiares. ¿Sabe que yo estoy acá recién? Bueno, los hermanos no se pueden, ¿verdad? Miriam, sí, fíjate que sí, porque en este caso, nuevamente, el caso tuyo es muy particular porque ya tú perteneces a una congregación en la cual, y tú te estás llegando también de otro país. Así que la idea es que tú practiques esto y sí, definitivamente tú puedes invitar a hacer este review con tus hermanos de la congregación que probablemente ya lo hayan visto, pero que te va a ir para ti preparándote para los futuros roles que tú puedas ejercer dentro de la congregación. Entonces esto va a ser útil. Sin embargo, importante tu familia primero, o sea, esto para aquellos, no solamente los hermanos de la iglesia, sino que incluyas dentro de ese grupo tu familia, y otras personas que tú puedas conocer que puedan participar y que necesitan esta información. De hecho, hay personas que han creado dos grupos, Miriam, uno en vivo, que pueden ser los hermanos de la congregación y tu familia, y otro, por ejemplo, en el caso tuyo, que puedes formar otro grupito a través de WhatsApp, en el cual puedes hacer exactamente lo mismo con tres o cuatro o cinco personas, inclusive en Venezuela, que no conozcan esto y que por supuesto al conocer esto van a conocer a Cristo y van a tener vida. Entonces, bien, o sea, porque nuevamente no estamos haciendo esto simplemente por una tarea, sino que esto cambia vida, esto es importante. O sea, transforma y los efectos son permanentes. Gracias por tu pregunta, Miriam. Ah, gracias. Gracias, profesor, muy bueno, porque también le iba a hacer esa pregunta, que si por WhatsApp se podía hacer a distancia. Está bien, Sí, muchísimas puedes gracias. hacerlo. De hecho, nuevamente, Por la entendemos que información. esto no es simplemente
una tarea, sino que esta es parte del llamamiento que Dios nos ha dado y eso es una gran bendición. Bueno, entonces quedamos así. Voy a colocar ahora la tarea, como siempre, en el grupo de WhatsApp con la asignación para lo que vamos a hacer la próxima semana, el día lunes, ya estamos en octubre, y vamos a ir moviendo, pero tengan a la mano la lista de las 10 personas que queremos invitar. Nuevamente, no tienen que limitarla a 10. Igual, Miriam, en el caso tuyo, puedes tener una lista de las personas que vas a hacerlo físicamente y haces otra lista con los que puedes invitar a través de WhatsApp. Entonces, vamos a culminar con la bendición del Señor. Esta es la misma bendición arónica, la bendición que Dios le dio a su pueblo y que ha venido recibiendo por más de 5.000 años. Nos une con los creyentes del Antiguo Testamento y nos une con los creyentes también del Nuevo Testamento. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Dios los bendiga, mi querida familia, y nos estamos viendo entonces. Que Dios me los proteja y los cuida hasta la semana que viene y aún más allá, pero nos vemos entonces el viernes con el favor de Dios. Aliméntense en la palabra. Vayan, ustedes los que tienen sus grupos, los que no tengan iglesia, métanse en la página web nuestra, que ahí está el link para poder ver el servicio con el pastor Henry en Colombia. ¿Ok? Para usted Entonces, igual, pastor, bendiciones. Bendiciones, Bendiciones, gracias, pastor. pastor. Feliz Bendiciones igual, para noche. todos. Dios me los Los bendiga a hermanos, todos. Dios los bendiga. Y bendición a todos los hermanos también, Amén. amigos. Feliz fin de semana.